Muy bien, muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida desde el grupo OP Consultores al webinar sobre el uso aplicativo de la página del Códex Alimentarios sobre normas y directrices alimentarias, ¿no? Es un tema que bastante interesante, nos han estado solicitando para ver cómo utilizar esta plataforma. La ingeniera nos va a poder dar la solución, los pasos a seguir y también una información bastante interesante de valor. En este caso vamos a contar con la ingeniera Gisela Cervantes. Ella es ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Tiene 7 años de experiencia en todo lo que son los aspectos, asuntos regulatorios, ¿sí? Para diversas empresas como fabricantes o importadoras de alimentos, con amplios conocimientos de la normativa nacional e internacional aplicable a alimentos industrializados de procesamiento primario hidrobiológico. Así también ha desarrollado todos los pasos en la obtención de lo que es registro sanitario, todo lo que son las normas vinculadas a poder tener pues un alcance un poco más sólido en lo que son las inspecciones y todo lo que relacionado a las normativas en la industria de alimentos, ¿no? Sin mayor preámbulo, ingeniera, le doy pase para que usted pueda pues desarrollar el tema. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos los conectados. El tema del webinar de hoy, como lo indicó Jorge, es uso aplicativo de la página del Códex Alimentario sobre normas y directrices alimentarias. El webinar va a consistir de 6 etapas. Vamos a empezar por la introducción, seguido de los antecedentes, los principios generales, la sección de normas oficiales, directrices y finalmente la conclusión. Como parte de la introducción, les comento que la Comisión del Códex Alimentarios es un organismo creado por la FAO y la OMS, ambos organismos de la ONU, con la finalidad de uniformizar todos los parámetros de los alimentos que se comercializan a nivel internacional. Pasa que anteriormente el comercio era más local, era más regional y digamos que las materias primas tenían unas características específicas. ¿Qué pasa? Que con el tema de la globalización, un producto que se fabrica o un durazno que se produce en Argentina se lleva a Grecia para convertirse en una conserva enlatada. Entonces, hay la necesidad de uniformizar todos los estándares de calidad y de inocuidad para que todos los consumidores puedan tener productos aptos. Entonces, actualmente el Códex tiene su sede en la FAO en Roma, coordina los aportes de 187 países miembros y una organización miembro que es el Estado de la Unión Europea. Y para desarrollar y aprobar las normas alimentarias internacionales que componen el Códex Alimentarios, hay una serie de comités de diversos tipos. Ahí existe el comité de etiquetado nutricional, existe el comité que ve todo lo que son frutas. Hay diversos comités y estos están conformados por equipos multidisciplinarios donde hay científicos, donde hay grupos de consumidores. Cada país también tiene su representante. Como antecedente les puedo mencionar que el Códex nace a partir del Códex Alimentarios Europeos, que fue promovido por Austria luego de la guerra, con la finalidad de uniformizar a nivel regional los estándares de sus productos. Esta idea fue bien recibida y luego la FAO crea la Comisión del Códex Alimentarios. Un año después se crea el Códex Alimentarios y al año siguiente se da la reunión inaugural donde se muestra todos los alcances que podría tener el Códex. En los años 90 ya se ha ido haciendo diversas reuniones en las que se ha ido notando la importancia del Códex Alimentario como una fuente de uniformización de datos científicos con la finalidad de que todos obtengan productos del mismo estándar. Como parte de los principios generales del Códex, les puedo comentar que la finalidad del Códex es, como les dije, estandarizar productos, que todos los productos lleguen a las personas con las mismas características, tanto de inocuidad como de calidad. En el ámbito de aplicación del Códex, el Códex aplica tanto para productos terminados. Por ejemplo, podemos encontrar ahí lo que son néctares, lo que son atunes enlatados, las conservas,
Podemos encontrar también productos semielaborados como un concentrado de tomate o incluso materias primas para fabricación ulterior o posterior. En el caso, por ejemplo, de la avena, se encuentra la avena, pero no la hojuela de avena, por ejemplo. A eso nos referimos con algunas materias primas que también se encuentran en el códex. La naturaleza de las normas códex es que nacen siendo no unas normas de cumplimiento obligatorio, sino más bien son textos prescriptivos con la finalidad de dar ciertas pautas, guías a los países miembros, que como lo indica en el cuadro verde, son 189 miembros del Códex, de los cuales 188 son estados o países miembros y una organización miembro que es la Unión Europea. Entonces, la finalidad es que en estos países miembros que no tienen una regulación específica, como en el caso de Perú, pueden considerar estas normas como su principal guía de referencia al no tener una norma nacional propia. Y en cuanto a la revisión de las normas códex, les comento que, bueno, estas normas son constantemente actualizadas. Cada comité tiene a su cargo la revisión constante de estas normas porque hay constantemente avances científicos, hay que hacer revisiones para ver si realmente lo que se dijo en su momento sigue estando vigente, o hay que hacer algún reajuste, o es necesario de alguna manera quizás suprimir la norma. Por ejemplo, el norma Codex 192, que la vamos a ver más adelante, es una norma que antes de la pandemia se estuvo actualizando cada año, más o menos entre los meses de julio y agosto. Cada año se actualizaba esta norma Codex y teníamos que ver ahí qué variación hubo, qué aditivo ha cambiado su límite máximo permitido, o si el aditivo que es de nuestro interés sigue estando permitido para la categoría de alimento que nosotros deseamos. O también hay otras normas como la del vinagre, que hasta hace algunos años tenía una norma oficial del Códex y que luego fue suprimida y actualmente se encuentra en revisión. No sabemos si es que va a volver a publicarse nuevamente como una norma oficial, pero actualmente está en revisión. Y ahí también les comparto el correo del punto de contacto del Códex en Perú, que según la web del Códex Alimentarios, es el director de certificaciones del MINSA, o de la DIGESA. En la sección de normas oficiales, podemos ver que es muy fácil el acceso. Entramos a la página web principal del Códex, entramos al área de textos del Códex y nos vamos a normas oficiales, donde vamos a encontrar una lista de todas las normas que aplican a materias primas, a productos semielaborados, a productos terminados. Lo vamos a ver más adelante en la práctica. Estas abreviaturas que están acá son de todos los comités que existen. Como les mencioné, hay, por ejemplo, esta comisión del Códex para Food Label, ¿no? El etiquetado. Hay otra comisión para la miel, otra comisión para los tomates en conserva. Podemos ver también en esta página la última modificación que ha habido. Por ejemplo, esta norma de etiquetado no se actualiza desde el año 2018. Podemos ver que estas normas las podemos encontrar en diferentes idiomas, en inglés, en francés, en español, en chino, en ruso, en árabe. El objetivo de las normas códexes consiste en proteger la salud del consumidor y facilitar el comercio internacional de los alimentos. Como dije, la finalidad es estandarizar los criterios de calidad y de inocuidad a nivel internacional. Como ejemplo de búsqueda le puse el Códex 192, que es el más buscado porque es, digamos, el más importante cuando lo que queremos es formular productos. Tenemos que ver si nuestro producto realmente tiene las cantidades de límite de aditivos permitidos de acuerdo a nuestra categoría de alimento. Podemos ver acá que pertenece este códex al Comité de Aditivos Alimentarios. Ellos son los encargados de actualizar este códex. La última actualización fue en el año 2019, como les dije, desde que hubo la pandemia, no ha habido ninguna actualización. Y lo podemos encontrar actualmente en inglés, francés, español y chino.
Otra norma códex bastante buscada es la norma general para el etiquetado de alimentos preenvasados, porque es nuestra fuente principal de todas las directrices que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a rotular un producto. Si bien tenemos el artículo 117 del Decreto Supremo 007 del 98 que nos da las pautas a considerar para el etiquetado, hay secciones de esta misma norma o de este mismo artículo 117 donde nos refiere a este códex. Por ejemplo, en la parte de cómo colocar la fecha de vencimiento correcta. Si no han visto esa norma, los invito a revisarla. En esa parte de ese artículo se indica para temas de rotulado, de la fecha de vencimiento, guiarse del códex. Entonces nos obliga a revisar esta norma códex. Y en realidad es mucho mejor contrastar ambas normas y hacer como un match entre lo que te indica el códex y lo que te indica el artículo 117 del Decreto Supremo 007, porque se complementan. Este códex te da una explicación mucho más detallada de cómo hacer tu declaración. Y también si bien el códex nació como una fuente de referencia, en nuestro caso en Perú, pues es considerado obligatorio seguir el códex, porque en este mismo Decreto Supremo 007 del 98, en la cuarta disposición complementaria final y transitoria, se indica que cuando no haya una regulación nacional para el tema de procesamiento, para temas de formulación, nos tenemos que guiar del códex. Y en caso de que no haya disposición en el códex, no haya algún procedimiento a seguir en el códex, pues tenemos que irnos al FDA. Ahora vamos a revisar la página web del códex. Hay personas que descargan las normas y las guardan en su escritorio y las revisan de ahí. Yo recomiendo siempre verificarlas in situ, revisar las normas online, porque como les digo, son normas que se actualizan constantemente. Vamos a entrar a la parte de textos del códex, normas oficiales, y acá vamos a encontrar todo el detalle de las normas, como les mencioné, de productos terminados, de productos semielaborados, de materias primas. Por ejemplo, tenemos piña en conserva, tenemos guisantes. Gisela, ¿sí? discúlpame, no se está viendo tu página, se está viendo solamente la presentación, la diapositiva. No sé si estás proyectando. Ah, ya. Sí, estoy proyectando. A ver. A ver, me dan unos minutitos, por favor. ¿Se ve ahí? Ahí se ve en edición, pero no se ve todavía la página del códex. Ok. Quizás ahí donde dice compartir pantalla, ahí te va a salir la opción de una pantalla donde está el códex, ¿no? Quedas abierto. A ver, ¿me confirmas ahí, Jorge, por favor? Sí, ahí se ve. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Si la amplías un poquito más, sería genial para que puedan verlo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto, Gisela. Gracias. Listo. Entonces, entramos a la página web del códex, a la principal, nos vamos a la parte de textos del códex, normas oficiales, y encontramos la lista de todos los códex, de todas las normas oficiales del códex vigentes. Como les mencioné, podemos ver acá todos los comités, las últimas modificaciones que han habido, los idiomas, como nos podemos percatar, no todos los códex tienen traducciones en todos los idiomas. Por lo general empieza en inglés y luego se traduce al resto de idiomas. Podemos revisar, por ejemplo, la norma códex para avenas. En cuyo ámbito de aplicación se indica, la presente norma se aplica a la avena en grano, según se define en la sección 2, te da las variedades de la avena, destinada a elaboración para el consumo humano directo. No aplica a la avena
de otra variedad, pero te dice que aplica solamente el grano, no te dice que aplica, por ejemplo, la hojuela. ¿Qué pasa si yo tengo una, una hojuela instantánea, ¿no? Y yo quiero ver los parámetros que tendría que considerar, no sé, humedad, eh, impurezas, etcétera. No podría considerar esta norma códex porque esta norma códex es clara. La mayoría de normas tiene esta estructura y en realidad cuando generan una norma códex siempre tratan de darle esta estructura. La aplicación, la descripción o el detalle, la composición de los parámetros que consideran, el tema de los contaminantes, muchas veces colocan acá precisamente los contaminantes que deberían considerarse para este producto, o te refiere al Códex 193, que es el códex específico para contaminantes. También te menciona sobre plaguicidas, todas las prácticas de higiene, el envasado, el etiquetado y características que debe tener tu producto para el nombre y el muestreo. La mayoría de códex, si no es que el 100%, tienen esta estructura. Incluso hay algunos que te muestran las cantidades de los aditivos que tienes que considerar para esa categoría de alimento. Podemos revisar ahora el Códex 192, por ejemplo. Este Códex 192 de 1995, que es la norma general para los aditivos alimentarios, nos da todas las pautas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos formular un producto. Nos menciona una lista de categorías de alimentos, que acá la podemos encontrarnos, dependiendo si nuestro producto es una leche, si es un postre lácteo, nos da las definiciones de todas estas categorías más adelante. Y en base a ello, también establece la lista de aditivos permitidos y las cantidades. También hay aditivos que no tienen un límite máximo permitido, que son considerados BPF. Depende su uso de las buenas prácticas de fabricación, ¿no? Cuando tenemos este BPF para nuestra categoría, no, digamos que no hay un límite máximo permitido, depende de nosotros como fabricantes la cantidad máxima que deseamos usar. Pero hay otros aditivos, como por ejemplo, los adipatos, ¿no? Que solamente está permitido para esta categoría de alimentos, que son las leches fermentadas, y en esta dosis máxima. Y también hay que tener en cuenta que tienen que leerse estas notas, ¿no? Muchas veces te dice, te pone la categoría del alimento, la dosis máxima, y en la nota te pone un mensaje que te indica considerar en base seca o considerar en base a la cantidad total de grasas. Entonces, sí es bueno leer esta nota que colocan acá, que te manda al final del texto donde vas a encontrar el detalle. Puedes revisar esta norma de manera bastante sencilla, es bastante amigable a comparación de la norma de la plataforma del FDA. Es bastante sencilla, por ejemplo, acá en el caso de las harinas, te dice qué aditivos puedes usar y en qué límites. Ahora, tampoco esto te restringe de poder usar otros aditivos si es que buscas la referencia de estos aditivos para tu categoría de alimentos en el FDA. Hay aditivos que no contempla Códex y que, de acuerdo al indicado en la cuarta disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo 007 del 98, podemos basarnos también en lo que dice el FDA. Pero nuestra principal referencia ahorita y el motivo del webinar es esta norma Códex. A ver, pasemos ahora a continuar con la parte de las directrices. En el caso de las directrices, no se trata de productos específicos. Como hemos visto, la parte de las normas oficiales menciona todo lo que son productos. En esta sección de directrices son textos prescriptivos que tienen la finalidad de guiarnos, ¿no? Abarca todo lo que es propiedades nutricionales, también menciona una parte de lo que es aditivos alimentarios,
plaguicidas, residuos de medicamentos, sustancias contaminantes y métodos de muestreo. Son las pautas que se tienen que seguir como fabricantes, como comercializador del producto. No está referida a un producto per se. Y la estructura es la misma. Entramos a la sección de textos del códex, nos vamos a la parte de directrices y encontramos la lista de todas las guías, las referencias de las directrices. Tiene la misma estructura de los comités, que son los encargados de la actualización, la fecha de la última modificación, los idiomas en los que los puedes encontrar. Por ejemplo, esta directriz de etiquetado nutricional es actualmente muy revisada, porque como mencioné, si bien este códex o esta directriz nace como una referencia, tiene la finalidad de ser una referencia para los diversos países miembros del códex, en nuestro país es mandatorio, porque, bueno, como lo mencioné, existe esta disposición complementaria y final, la cuarta, y actualmente, si bien no es obligatorio declarar la tabla nutricional en nuestros rotulados, sí es obligatorio cuando nosotros declaramos un claim, por ejemplo, tenemos un jugo de naranja y vemos que nuestro producto tiene un alto valor de vitamina C, queremos declarar alto en vitamina C. Entonces, al hacer este tipo de alegaciones o claims, nos vemos en la necesidad de declarar también una tabla nutricional que sustente lo que estamos colocando como frase claim. En ese sentido, al ser mandatorio la declaración de una tabla nutricional, tenemos que ceñirnos a todas las pautas que se mencionan en esta directriz 2. Que dicho sea de paso, tuvo una última modificación en el 2021 y que actualmente no la tenemos en español, la tenemos solamente en inglés y francés, y bueno, el inglés no es complicado, entonces podemos tener la información bastante asequible. Y en realidad no ha habido muchos cambios respecto a la versión anterior. Esta es otra directriz también muy usada, debido a que existen muchos productos en el mercado que, más allá de declarar que su producto tiene un alto contenido de fibra o un alto contenido de vitamina C, lo que busca es llamar más la atención del consumidor declarando frases más llamativas, por ejemplo, con betaglucano, ¿no? O sea, hay productos que ponen en su rotulado con betaglucano, que te puede ayudar a prevenir el cáncer, o productos nutracéuticos que indican que te van a ayudar a retardar el envejecimiento porque tienen antioxidantes. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros queremos hacer una alegación, tenemos que tener la evidencia científica o la referencia mediante papers de que lo que estamos declarando en nuestro rotulado es correcto, es verídico y es verificable. Entonces, esta directriz 23 nos da las pautas para poder reconocer cuándo nuestro rotulado o cuándo nuestro claim es engañoso, cuándo es potencialmente engañoso y cuándo sí podemos hacer las declaraciones. Como les mencioné, podemos hacer declaraciones nutricionales siempre y cuando tengamos el sustento de ello. Puede ser mediante una prueba de Bioterio, puede ser mediante papers internacionales, pero es necesario tener el sustento. Vamos a entrar acá también a la página web. ¿Me confirman, por favor, me confirmas, Jorge, si se logra ver la página del sí se ve, ingeniera. Entonces, tiene la misma estructura de búsqueda. Entramos a la sección de textos del códex, nos vamos acá a directrices. Y encontramos todo el detalle de los códigos de cada directriz, encontramos los títulos de cada directriz, los comités encargados de la actualización, las últimas fechas de modificación, los idiomas en los que los puedes encontrar. Por ejemplo, la directriz de etiquetado nutricional, yo la había revisado hasta hace algunos días y estaba solamente en inglés, como les comenté. Ahora ya la pueden encontrar también en español.
La directriz 23 que les mencionaba, que es muy importante revisarla cuando hay necesidad de hacer una alegación nutricional. En realidad, sí, yo recomiendo revisar estas dos directrices sobre todo, porque en la actualidad es necesario declarar tabla nutricional y bueno, a nivel de marketing es necesario promover nuestros productos, entonces no podemos promover sin tener el sustento de que lo que estamos diciendo es cierto, porque si no nos arriesgamos a causar una confusión en el consumidor, a engañarlo y obviamente a hacer afectos a una denuncia ante Indecopi por publicidad engañosa. Entonces, podemos entrar acá, por ejemplo, al Códex 2, a la directriz 2. Vamos a encontrar el detalle de toda la directriz del etiquetado nutricional. Te da los conceptos previos. El listado de ingredientes, en la parte del listado de ingredientes te menciona los parámetros que tienes que considerar de manera obligatoria para que declares tu tabla nutricional. Por ejemplo, como parte de los parámetros obligatorios no te menciona la fibra, pero ¿qué pasa si tu producto es fuente de fibra o es alto en fibra? Entonces, puedes añadir ese parámetro. No hay inconveniente. Digamos que estos son los parámetros mínimos que tienes que considerar, ¿no? Te menciona la energía, te menciona los carbohidratos disponibles, etcétera. Para hacer el cálculo de energía también te dice cómo realizarlo, para kilocalorías, para kilojoules, cómo hacer el cálculo de proteínas, cómo hacer la presentación del contenido de nutrientes en base a 100 gramos o a 100 mililitros por envase. De manera adicional puedes declarar también por porción de tu producto, no necesariamente tu envase es tu porción. Por ejemplo, si tenemos un yogur de litro, va a tener más de una porción. Entonces, lo mandatorio es declarar por 100 gramos o por 100 mililitros o por envase. De manera adicional, podemos declarar también por porción. Y esta directriz te da todas las pautas de cómo hacer un rotulado correcto. Ahora, también te define líneas arriba, como lo mostré, lo que es un BRN, un valor de referencia de nutriente. Y acá te da también estos valores para que realices el cálculo en la tabla nutricional y puedas verificar si tu producto es alto en vitamina A o es fuente de vitamina A, y de esa manera puedas también promocionar tu producto. Sobre todo, dar una información transparente al consumidor. A ver, volvamos a la sección de las diapositivas. Ahora, hemos revisado la página web del Códex, la página tanto de normas como de directrices, y seguro que muchos de ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre ambos. En realidad, es un tema de orden. La parte de la sección de normas se basa en productos. No vas a encontrar ahí, a diferencia de la norma oficial de etiquetado 1, el resto de normas que encuentras en esa sección son referidas a productos, a materias primas, a productos semielaborados. Y en la sección de directrices son más textos prescriptivos que te indican cómo debe ser tu método de fabricación, cómo debe ser tu muestreo, cómo debe ser eh, la forma en la que vas a declarar tu tabla nutricional. Te da todas las pautas que tienes que considerar. Son básicamente lo que indica su nombre, directrices. En cambio, en la parte de normas vas a encontrar todo lo que es mandatorio para el tema de homologación de tu producto, los estándares de calidad, de inocuidad. Es más un tema de orden, y como les comento, ambos nacieron como con la finalidad de ser una guía, una referencia para los países miembros del Códex. Pero vuelvo y repito, para nosotros el ceñirnos a la norma Códex es obligatorio cuando no hay una normativa o una legislación nacional. Si tienen alguna pregunta.
Sí, ingeniera, hay algunas consultas ahí en el chat que han colocado y también vamos a darle un tiempo a los participantes para que puedan realizar alguna consulta. Si quieren que nuevamente se pueda abrir la página o de Sí, repente quieren ver algún punto adicional, ahí les escribimos. Ingeniera, a ver, acá tengo algunas consultas para poder desarrollarlas. adelante, Jorge. Perfecto. Vamos a ver. Ok. Acá menciona Elizabeth, dice, por favor, una consulta. Cuando se verifica en aditivos alimentarios, ¿qué sucede cuando un aditivo figura en la lista de disposiciones del cuadro 3 de la GSFA? Aceptable en los alimentos regulados por las normas de productos. Ya, podemos ver el cuadro 3. Si gustas podemos regresar para que todos los Sí, claro. puedan Puedes verificar. compartirlo, díselo así. Ya, No hay ok. problema. No hay problema. Ok, como les mencioné, volvemos a la parte de normas oficiales. Revisamos el Código 192 y la consulta era referida al cuadro 3, ¿cierto? Correcto, ingeniero. Ok, en este cuadro 3 vamos a encontrar todos los aditivos que son considerados BPF. Ahora, tenemos que verificar no solamente que nuestro producto esté o nuestro aditivo que es de nuestro interés esté en esta lista, sino también que no haya excepción eh, para la categoría de alimento. Al finalizar el cuadro 3 vamos a encontrar una lista de eh, todas las categorías de productos que están exceptuados a considerarse BPF. Por ejemplo, la goma gelán es un BPF, pero por ejemplo, si nosotros lo usásemos en una conserva de pescados, estaría exceptuado. Podríamos considerarlo como un BPF para todas las categorías, excepto en las que se encuentran en la lista de abajo. Quisiera mostrar la lista para que las vean. Esta es la lista de las categorías que se exceptúan del cuadro 3. Si tu producto no está en esta categoría y tu aditivo está arriba, entonces puedes considerar que no hay un límite máximo permitido para tu aditivo y puedes usarlo de acuerdo al BPF. Ok, ingeniera. Aquí hay una consulta más de concepto que sí sería bueno, digamos, reforzarlo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre norma y directriz? Como lo comenté, es más un tema de orden. Lo que pasa es que si bien ambos son textos prescriptivos que buscan dar las pautas, en el caso de la sección de normas, a excepción del Códex 1 que trata sobre etiquetado, el resto de normas oficiales que vamos a encontrar ahí va a ser referidas a productos como tal. No vamos a encontrar ahí, por ejemplo, nada de una referencia o una guía en cuanto a etiquetado nutricional. Todo eso lo vamos a encontrar ya en la sección de directrices. En la parte de normas oficiales es referida a productos. Esa es la diferencia. Ok, ok. Ahí me confirman, por favor, en el chat si quedó claro, porque sí hubieron tres preguntas en relación a ello. Bueno, acá indica, bueno, es una pregunta más específica. Acá dice... Ok, ¿existe alguna norma específica para snacks en el códex que no sean elaborados de harina? He revisado, pero solamente se encuentra clasificado generalmente como producto empacado. Sí, en realidad es que los snacks son muy diversos, son muy, muy diversos. Hay una definición justamente en este Códex 192 que te da, creo que la categoría 15, la de aperitivos. Te da la definición, pero snack puede ser, por ejemplo, una fritura, snack puede ser un chocolate. Entonces es tan abierta esa definición que contempla muchas categorías. Tendríamos que ver cuál es la naturaleza de ese snack.
Ok, o sea, es algo más específico, ¿no? Por lo que Sí. puedo inferir. Ok, Mario acá nos hace la pregunta, dice, en el Códex 192, para la categoría de alimento 14.1.4, qué precisión chicos, bebidas a base de aguas aromatizadas, si no aparece un aditivo, por ejemplo, ácido cítrico, ¿quiere decir que no se le puede agregar a dicha bebida o que no tiene una limitación? A ver, el ácido cítrico, creo que la mayoría que nos dedicamos a formular y a ver en temas regulatorios sabemos que es un PPF. Lo único que tendríamos que revisar es que no esté en esta lista de secciones. Mencionaste 14 punto, bueno, Catorce punto uno punto cuatro. no llega a la 14, entonces el ácido cítrico sí lo puedes usar de acuerdo a tus buenas prácticas de fabricación. No hay un límite máximo permitido, Ok, depende de ti. perfecto. ¿A qué indica? Y solamente déjame Ujú. añadir, Jorge, un Sí, temita claro. más. En el caso de que no se trate de ácido cítrico, sino se trate de otro aditivo, por ejemplo, la curcumina, que solamente nos permite el uso en categorías de productos muy específicas, pero en realidad la curcumina, por ser un colorante natural, se usa en muchos productos más. Si no encontramos referencia en el códex, lo podemos encontrar en el FDA. Entonces, sé que no es tema del webinar de hoy, pero sí me gustaría darles ese alcance, ¿no? No vamos a encontrar quizá para todas las categorías de producto el límite máximo del aditivo que queremos, ¿no? Entonces, cuando no encuentren una referencia en este Códex 192 del aditivo, tienen que ir al FDA. Ok, ok, buena pauta, ingeniera. Aquí hay una consulta más práctica, dice una pregunta, ingeniera. Para ingresar a ver las directrices, ¿cómo ingresaba y poder visualizar el PDF? Ah, ya, volvemos. A ver, entramos a la página principal del Códex, nos vamos a la sección de textos del Códex, marcamos acá directrices, marcamos la directriz de nuestro interés, por ejemplo, volvemos acá al Códex 2, vamos a seleccionar el idioma en el que queremos ver la directriz, en este caso yo lo voy a colocar en español, e inmediatamente te va a salir la directriz. Ahora, podemos también descargar esta directriz y guardarla, pero como yo siempre, bueno, como les comenté al inicio, yo recomiendo, pueden descargarla y tenerla ahí como backup, pero recomiendo siempre verla online porque las normas se actualizan constantemente. Como les comenté, existen muchos códex para diferentes categorías y estas comisiones se encargan de revisar constantemente qué ajuste hay que hacer, si se mantiene, se ratifica todo lo que está colocado en la norma oficial o en la directriz, o si requiere algún cambio. Entonces, sobre todo para los que van a formular y los que tienen que verificar el Códex 192, yo les recomiendo verificar siempre online. Ok, perfecto, ingeniera. Acá hay una consulta, dice, deseo desarrollar un producto con jengibre en polvo. ¿Cómo puedo asegurar o dónde puedo ver si es posible su uso? Jengibre en polvo, ¿ya es jengibre en polvo como producto terminado o es un producto que va a tener el ingrediente jengibre en polvo como uno de sus otros componentes? Bueno, aquí puedo entender yo que es producto terminado. Tomémoslo Ya, como tal, sí. ok, si lo tomamos como un producto terminado, tendríamos que verificar si hay un códex, una norma oficial para el jengibre en polvo. Podemos verificarlo aquí mismo. Mira, tenemos una norma para jengibre, pero veamos si es el jengibre, digamos, fresco o si permite también en polvo. Y dice, esta norma se aplica a las variedades comerciales de jengibres obtenidos, te menciona la variedad, que habrán de suministrarse frescos al consumidor. Entonces, ya te da clara la indicación, esto aplica al jengibre fresco, no al jengibre en polvo, más abajo te menciona, se excluye al jengibre destinado a elaboración industrial o elaboración ulterior. Entonces, no habría una norma oficial para el producto que quieres fabricar. Quizá tendrías que revisar en el FDA si existe alguna norma de identidad para el jengibre en polvo, y esa tendría que ser tu referencia.
Ingeniera, y en el caso, digamos, para ir un poco más a profundidad, si no existiera en FDA esta norma, ¿podría yo tomar alguna normativa de otro país de Latinoamérica o de Europa que tuviera el tema de jengibre en polvo, tomarla como base? Podrías tomarla como referencia al no haber una normativa ni en Codex ni en el FDA. Ahora, también tendrías que verificar en la norma técnica peruana. Si bien las normas técnicas no son mandatorias, sí son referenciales, no son, serían una buena fuente al no ver una normativa oficial. Claro, por supuesto, ingeniero. Buen camino. Y acá hay un tema conceptual que sí, yo me uno a esa consulta. ¿Qué es un BPF? Ahí, BPF creo que lo dije de manera muy rápida. BPF es la abreviatura de Buenas Prácticas de Fabricación. Significa que tu aditivo no tiene un límite máximo permitido, sino que depende de ti como fabricante la cantidad que emplees. Son aditivos que tienen, que se ha demostrado y que se ha hecho el estudio de que no son, digamos, dañinos a la salud y por lo tanto no hay un límite máximo. El ácido cítrico que comentaban hace unos momentos, por ejemplo, es BPF. Depende del fabricante cuánto de este aditivo utilice. Perfecto. Mira, hay preguntas bastante interesantes, ingeniera, que dice, entonces, si en Codex existe un límite máximo para un aditivo, pero en la FDA indica que puede utilizarse como BPF, ¿en cuál nos podríamos sustentar o en sí dependería lo que indica normativa del país? Como por ejemplo DIGESA en Perú. DIGESA no establece ninguna norma. Tendría que basarse en el códex. Si el códex te da un límite máximo para tu categoría del alimento, entonces tu referencia es códex y te olvidas del FDA. En ese caso no tendrías que revisar el FDA. Pero yo iba con el ejemplo anterior a casos donde el códex no te da el límite máximo permitido para tu categoría. Solamente cuando códex no te pone límite, no te da, o como dicen, no hay disposición en códex, solamente en esos casos puedes tomar como referencia el FDA. Y si existiera una norma técnica peruana en la cual hubiera rangos, pero serían mucho más menores a los que dice el códex, ¿cuál es el que yo me podría guiar? Ya. No existe una norma técnica obligatoria sobre aditivos. En realidad, hay una norma técnica que es una norma espejo, por así decirlo, del Códex 192. Entonces, en caso de que lo hubiera, igual se consideraría como mandatorio el Códex, porque las NTP son referenciales. Ok, perfecto, ingeniero. Bueno, de aquí vamos a elegir una consulta más. ¿Cómo puedo buscar una norma de una comisión específica, perdón, de una comisión específica como la Comisión de Higiene? Bueno, todas las normas oficiales están en la sección que les mostré. Si quieren ver, digamos, todos los proyectos de norma, también los pueden encontrar, no en esa sección, pero los pueden encontrar, a ver, aquí se van a la parte de comités y pueden ver el detalle de todos los comités que existen. Acá están todas las abreviaturas que vimos en la tercera columna de tanto de normas como de directrices. Y también acá pueden encontrar el detalle del comité por productos. Entonces tendrían que revisar a través de estos links si es que hay alguna categoría de comité que les interesa. Pero tienen que tener en cuenta de que lo que encuentran acá sería más como proyectos o draft. Y las normas oficiales son las que se encuentran acá. Ok, proyectos y drafts, ¿se refiere usted a que no es a que... los que están todavía en discusión y no son normas oficiales. Solamente las normas oficiales son las que se encuentran acá. Y esas que están en proyecto no se podría considerar como sustento de algún... No hay forma. Ok, perfecto. No, todavía están en discusión. Perfecto, ingeniero. ¿Y cuánto demora, digamos, este proyecto para que pueda ser, digamos, ya pasar a ser norma? ¿O ese es algo, depende del código? Sí, en realidad depende cómo avance la comisión, porque, como les comenté, los comités son multidisciplinarios y hay puntos o encargados del códex en varios países, en cada país miembro, y en realidad, por ejemplo, les comentaba que existió en algún momento una norma oficial para el vinagre,
que fue desestimada, fue retirada y actualmente está en discusión desde el año 2014, si no me equivoco, y a la fecha pues no hay cuándo terminar de homologar criterios y publicarlo como una norma oficial. Entonces, el tiempo pues depende de cómo vaya avanzando la comisión, no hay un tiempo estimado. Perfecto, perfecto, ingeniera. Bueno, bastante claro, en realidad las preguntas le han permitido un poco aclarar muchos aspectos ahí. Hay preguntas que quedan en el chat bastante extensas, específicas, bastante buenas, de todas maneras. De todas maneras, ingeniera, le vamos a invitar a otro webinar referente a este tema porque ha sido de mucho interés para nuestros seguidores. Y creo que las preguntas, las respuestas han sido bastante claras, bastante dinámicas con el uso de la página en vivo para poder revisarlo, ¿no? Y bueno, en línea con ello y un poco agradecer a todos los participantes que se han conectado al webinar, a usted, ingeniera, por habernos dado esta información de valor, digamos, de ir a la práctica, de revisar la página y revisar cada una de las normas. Listo, Jorge, muchas gracias, gracias a todos. En sí, este es un tema bastante amplio y de hecho me gustaría continuarlo con más preguntas de todos ustedes. Perfecto, ingeniera. Muy bien. Muy buenas noches, ingeniera. Buenas noches a todos.